Pero vean ustedes cómo Aristóteles relaciona al ser humano con la polis, o lo que hoy conocemos como Estado, lo relaciona al grado de decir que es un elemento que pertenece a la naturaleza del ser humano, ¿no? Está en su naturaleza del hombre eh, vivir en una polis y hacer política además, ¿no? Y a partir de ahí empieza a hablar, tal vez por primera ocasión en la historia, de manera sistemática, desde luego, de constitución política. De constitución política. Y lo hace refiriendo a que se trata de la constitución de la ciudad. La constitución de la ciudad. O también lo podríamos decir, lo podríamos traducir como la constitución de la polis, ¿no? La constitución de la polis. O lo que es lo mismo, la constitución política, ¿no? Entonces, esta constitución de la polis o esta constitución política es una constitución de la ciudad que es el ordenamiento de los habitantes de la ciudad o de los habitantes de la polis. Es el ordenamiento de los habitantes de la polis. Y empieza a hablar de algo que, si bien en ese momento no se conocía como tal, actualmente lo conocemos como la idea o el concepto de supremacía. Ustedes recordarán que cuando vimos el tema de supremacía constitucional, hablábamos de que este concepto alude a que no existe ningún otro elemento de mayor jerarquía que la constitución política, al menos al interior de un Estado. Al interior de un Estado. Y al exterior de un Estado implica una autonomía, ¿no? Ustedes recordarán estos temas cuando los vimos. Pues en esta época de Aristóteles, cuando no se hablaba precisamente de una supremacía tal como hoy en día lo hablamos o tal como hoy en día la conocemos, el concepto tal cual, ¿no?, de supremacía constitucional, Aristóteles ya decía que la constitución de la polis regula a la suprema magistratura. Y esto lo podemos equiparar a un primer e incipiente concepto o conceptualización, a una incipiente conceptualización de lo que es la supremacía constitucional, ¿no? Porque dice regula a la suprema magistratura. Y también este otro aspecto, que también está relacionado con el bien público, del que hablábamos hace un rato, dijo Aristóteles que esa constitución de la polis, o constitución política, constitución de la ciudad, es protectora del interés público. Protectora del interés público, algo que coincide con la finalidad de la comunidad o la finalidad del Estado. ¿Cuál es la finalidad de la comunidad o la finalidad del Estado? Procurar el mayor bien a las personas. Para eso nos reunimos las personas, ¿no? Para eso nos conformamos en sociedades y para eso nos juntamos en grupos de personas, en sociedades, en familias, en asociaciones, en sociedades, en colonias, en estados, en municipios, para eso, para autoprotegernos, ¿no? Esa es la finalidad que se tiene, ¿no? Y bueno, Aristóteles en ese momento pues ya equiparaba a la constitución política como una protectora, pero del interés público, ¿no? Del interés público. Y esto está relacionado con una de las finalidades del Estado, que es procurar el bien mayor. Procurar el bien mayor. ¿A quién? A las personas, ¿no? A las personas, al público, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces vean ustedes cómo Aristóteles en realidad sí le da forma teórica, de manera incipiente, por supuesto, no a la manera acabada como ya todos conocemos hoy en día, ¿no? Todas las posturas teóricas acerca de la Constitución que existen,
Obviamente no, pero es un primer producto de la reflexión que nos da mucha información acerca de lo que puede empezar a ser una constitución, y este es como el origen prácticamente del constitucionalismo.